Hola, hola, mi nombre es Yurani y junto a mis compañeras Jamie y Andrea les vamos a presentar 3 entrevistas que le hicimos a personas de distintas edades y ocupaciones con el fin de saber los conocimientos que tienen acerca de las funciones de algunas instituciones y entidades públicas y algunas otras características de la organización del Estado colombiano. Mi nombre es David Sendego Mantilla. ¿Qué estudias? Ya soy egresado de la Escuela de Derecho de la UIS. Vale, la primera pregunta es ¿cuál crees que es la función principal de la Fiscalía? La Fiscalía como ente tiene como función investigar y llevar el proceso frente a un juez y demás de las denuncias respectivas que se hagan frente a ello y determinar si son oportunas o no oportunas. Bueno, esta primera pregunta quedó muy bien respondida, solamente le agregaría que la Fiscalía investiga a aquella persona que se presuma que haya cometido un delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro. La segunda pregunta es, ¿a qué rama del poder público pertenece el DANE y de qué se encarga? El DANE como tal se encarga de toda la rama fiscal, del cobro de impuestos, de todo y cada una de las cosas que tengan que ver con todo el sistema fiscal del gobierno y del todo el sector público. Bueno, y respecto a esta segunda pregunta, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística pertenece pues en primer lugar a la rama ejecutiva y en segundo lugar esta pues en realidad se encarga es de producir y comunicar información estadística oficial para Colombia, claramente con todo el rigor metodológico. La tercera pregunta es, ¿conoce la JAL y cuáles son sus funciones? No conozco específicamente sus funciones, pero sí entiendo que eran lo que eran los llamados ediles. La tercera pregunta quedó incompleta. Los ediles sí hacen referencia a la JAL, pero para complementar, las juntas administradoras locales son corporaciones públicas con atribuciones y funciones constitucionales, normativas y legales. Está conformada por un número plural de personas que son elegidas por votación popular para un periodo de 4 años. Estas elecciones se hacen a la vez que las de alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas departamentales. Cada una de las comunas y corregimientos tendrá una junta administradora local integrada por el número de miembros que determine la ley. Dentro de sus funciones está vigilar y controlar la prestación de servicios municipales en su comuna o corregimiento. También participar en la elaboración de los planes y programas para el desarrollo económico y social y de obras públicas. También formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Y por último, ejercer las funciones que le delegue el Consejo. La cuarta pregunta es, ¿en qué casos podría acudir a la Fiscalía? Cuando se violen varios tipos de derechos en los cuales, pues, sobre todo cuando se conocen como delitos, ¿no? Ya que, digamos, en cuanto a derechos fundamentales y demás, hay otras vías como son la tutela y demás, pero en cuanto a ir a la Fiscalía es más bien analizar todos los delitos que están en el Código Penal y según eso, pues asistir a ello. Bueno, la cuarta pregunta está bien respondida. Yo solamente agregaría ejemplos como delitos en contra de la vida, como el homicidio, el feminicidio, las lesiones personales, también aquellos delitos en contra de la libertad, como la libertad sexual, la libertad de expresión. Asimismo, también están los delitos en contra del patrimonio, como el hurto, el robo o el peculado. También en contra de la administración pública, como la corrupción o el cohecho. Y también están aquellos delitos contra la seguridad pública como el terrorismo, el narcotráfico y la extorsión. En todos estos casos se puede acudir a la Fiscalía. La siguiente pregunta es, ¿conoce cuáles son las funciones del ICBF? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en teoría, debe primar por la vida de niños, niñas y adolescentes y también el bienestar de las familias en el territorio colombiano. La quinta respuesta también está correcta, solamente agregaría que el ICBF brinda especial atención a aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos. ¿Conoce cuáles son las funciones de la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo es, digamos que como un conjunto de principalmente abogados que hace parte del sector público, en las cuales llevan ciertos procesos y demás que son asignados ya sea directamente por un juez o por solicitud de fiscalías y demás.
Respecto a la sexta pregunta, las funciones de la Defensoría del Pueblo más específicamente son promover, ejercer, divulgar, así como proteger y defender los derechos humanos y prevenir cualquiera de sus violaciones. También fomentar la observancia del derecho internacional humanitario, y una de sus principales funciones es atender, orientar y asesorar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. ¿En qué casos podría acudir a un juez de familia? A un juez de familia se puede acudir en casos de violaciones a los derechos que hay dentro de la familia, ya entiéndase como procesos de alimentos, proceso de temas como lo son la custodia, todo lo que tenga que ver con la custodia y cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, la respuesta de la séptima pregunta también está correcta. También se puede añadir pues los casos de divorcio, de adopciones, de violencia intrafamiliar, de liquidación de una sociedad conyugal y de declaración de bienes familiares. Entonces, ¿cómo se divide el Congreso y qué funciones tiene? El Congreso se divide en dos, en Cámara de Representantes y Senadores de la República. Tiene la función legislativa, sí, estos se dividen también dentro de distintas secciones, tanto la Cámara como el Senado, y pues la idea es que legislen según en función a lo que el pueblo necesite. Respecto a la octava pregunta, el Congreso no solamente tiene una función legislativa, sino que también tiene una función constituyente que pues hace referencia a la reformación de la Constitución política. También tiene una función de control política, una función judicial, ya que puede investigar, por ejemplo, al presidente, una función electoral, ya que puede elegir los miembros de las corporaciones que le van a apoyar en el ejercicio del poder. También tiene una función administrativa, ya que el mismo Congreso maneja sus ingresos, y una función de protocolo que se refiere a los procesos de bienvenida e integración. ¿Qué requisitos se necesitan para ser alcalde? Realmente los requisitos para ser alcalde, ya aparte de que no los tengo muy en cuenta en este momento, pero teniendo en cuenta la realidad del país, son bastante mínimos, atendiendo los alcaldes actuales de las nuevas elecciones, en los cuales prima algunos discursos de odio y demás que no deberían estar incluidos dentro de un mandatario. En cuanto a la pregunta número 9, efectivamente los requisitos son mínimos. Para ser alcalde se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente del municipio respectivo un año anterior a la inscripción o 3 años consecutivos en cualquier época. ¿Sabes cuál es la función principal de los ministerios? Cada ministerio tiene que encargarse, digamos, de un sector del país, ya sea economía, trabajo, defensa del territorio, y pues la función de cada ministro es precisamente encargarse de que todo el sector público del que se hace cargo se cumpla de manera correcta, sin corrupción y demás. La respuesta de la pregunta número 10 también es correcta. Los ministerios se encargan de diseñar, implementar y coordinar políticas públicas en áreas específicas de la administración pública. Supongamos que alguna amiga tuya o alguna familiar mujer es víctima de violencia sexual en la calle, en alguna discoteca o en su casa, y te pregunta a ti como, ¿a dónde puedo recurrir? ¿Tú qué le dirías? Primero, pues puede recurrir a la fiscalía, denunciar el hecho del que fue víctima. También hay alternativas como las líneas de género y las distintas, digamos, estructuras de género en muchos sitios, como por ejemplo en la universidad, o en organizaciones sociales, ya que en ciertas ocasiones el proceso mediante fiscalía es muy revictimizante. El entrevistado respondió muy bien. Yo le doy una puntuación de 4, ya que principalmente a la institución a la que puede recurrir es a la fiscalía, pero también puede acercarse a la Policía Nacional, a la Personería o a la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál cree usted que es la función principal de la fiscalía? Velar y garantizar los derechos de los ciudadanos. En cuanto a la primera pregunta, no se respondió correctamente, ya que la función principal de la Fiscalía es investigar y acusar ante juzgados y tribunales competentes aquellos que hayan cometido algún delito o se presuma que hayan cometido algún delito que tente contra la seguridad,
la vida y los bienes materiales de otras personas. ¿A qué rama del poder público pertenece el DANE y de qué se encarga? El DANE creo que pertenece al poder judicial y se encarga de pues realizar encuestas de los ciudadanos. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, no se respondió correctamente, ya que pues el DANE pertenece a la rama ejecutiva y a su vez el DANE lo que hace es proporcionar y comunicar información estadística para Colombia. Y pues bueno, esto lo hacen también mediante encuestas que se le hacen a la ciudadanía. ¿Conoce la JAL y las funciones que cumple esta? No, no conozco. La tercera pregunta, la persona a la cual se le entrevistó pues no conocía respecto a la JAL. Entonces pues como lo decía mi compañera Yurani, la JAL son corporaciones públicas con atribuciones y funciones constitucionales, legales y normativas. Y pues dentro de sus funciones están vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en la comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos. También podemos ver que está el participar en la elaboración de planes y programas para el desarrollo económico y social municipal. También podemos ver que la JAL se encarga de formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión. Y podemos encontrar también en sus funciones el distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal y ejercer las funciones que les delegue el Consejo y otras autoridades locales. ¿En qué casos podría acudir a la Fiscalía? A la Fiscalía puede acudir pues para presentar alguna denuncia. Con respecto a la cuarta pregunta, la muchacha respondió que acudía a la Fiscalía cuando se quiere hacer una denuncia. Bueno, y para completar esta respuesta, podemos ver que las denuncias son contra delitos que se hacen en contra de la vida, en contra de la libertad, en contra del patrimonio, en contra de la administración pública, de la seguridad pública, también en casos de violencia doméstica o acoso laboral, o en otro tipo de situaciones en las cuales se vulneren los derechos de las personas. ¿Conoce cuáles son las funciones del ICBF? Claro, las funciones del ICBF es velar y garantizar los derechos de los niños y las niñas. A la quinta pregunta está bien respondida, pero pues podemos también agregar que el ICBF promueve la prevención y protección integral de la primera infancia y adolescencia, también el fortalecimiento de jóvenes y las familias en Colombia. ¿Conoce cuáles son las funciones de la Defensoría del Pueblo? Principalmente se encarga del trabajo de las personas. Allá es donde la gente de pronto va a presentar alguna queja laboral. En cuanto a la sexta pregunta, pues no está completamente respondía, pero pues sí, la Defensoría del Pueblo sí se encarga de promover, ejercer y divulgar los derechos humanos. También protege y defiende los mismos y fomenta la observación del derecho internacional humanitario. De igual forma, atiende, orienta y asesora en el ejercicio de los derechos de las personas, pues al pueblo. Pero pues la Defensoría del Pueblo no se encarga de los casos de abuso laboral. ¿En qué casos podría acudir a un juez de familia? Podría acudir cuando haya alguna violencia intrafamiliar para de pronto determinar algún juicio o algo así. Respecto a la séptima pregunta, podemos ver que la entrevistada tiene cierto conocimiento en cuanto a qué casos se acude a un juez de familia, pero pues también podemos agregar que los jueces de familia se encargan de los conflictos matrimoniales o cuando tienen que ver con la infancia.
En los casos más comunes a los cuales se acuden a los jueces de familia son en las custodias de los niños, cuando se hacen procesos de pensión alimentaria y de divorcio. ¿Cómo se divide el Congreso y qué funciones tiene? El Congreso no estoy segura en qué parte se divide. Lo que sí, la función del Congreso es de autorizar algunas leyes o normas que se vayan a establecer para el país. Podemos ver que la entrevistada pues no está al tanto de cómo se divide el Congreso, por quienes están conformados. Entonces pues el Congreso está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. En cuanto a las funciones, esto no solamente tiene la función legislativa, que es la de crear leyes, garantizar esas leyes que se cumplan, sino que también podemos ver la función constituyente, la función de control político, la función judicial, la función electoral, la administrativa y la función de protocolo. ¿Qué requisitos se necesita para ser alcalde? Pues debe ser tener mayoría de edad, debe estar involucrado en las leyes de eso del gobierno y conocer pues las necesidades del pueblo, creo yo. Podemos ver que pues la entrevistada tiene cierto conocimiento respecto a los requisitos para poder ser alcalde, pero pues también podemos agregar que para ser alcalde debe de ser un ciudadano colombiano que haya nacido o resida en el municipio o área metropolitana, o también que haya vivido durante mínimo 3 años consecutivos en cualquier época. ¿Cuál es la función principal de los ministerios? La función principal de ellos debe ser velar y garantizar que en cada uno de los ministerios se cumpla la protección al ser humano, creo yo. La entrevistada pues no respondió correctamente, ya que los ministerios se encargan de diseñar, implementar y coordinar políticas públicas en áreas específicas de la administración pública. Y pues cada uno de estos ministerios se centra en un sector particular. Llegado el caso de que se le presente algún caso de abuso infantil en el lugar que trabaja, ¿a qué lugar o ente público acudiría para denunciar el caso? Pues en mi condición de madre comunitaria, primero debo reportarlo a la EAS donde trabajo, a la fundación donde trabajo. En segunda instancia iría reportado directamente al ICBF y tendrían que remitir al niño a diferentes entidades, pero de ahí pasaría a la fiscalía y para estudiar el caso. Podemos ver que la persona entrevistada se encuentra al tanto de los procesos por los cuales se llevan las situaciones o casos de abuso infantil. Y pues efectivamente los que se encargan de estos casos son la fiscalía, en la cual pues investigan y acusan pues a las personas que han cometido estos delitos. Vamos a iniciar. ¿Cuál crees que es la función principal de la Fiscalía? Respondiendo a tu pregunta, considero que la función principal de la Fiscalía está en la investigación, en presentar pruebas ante aquellos presuntos delitos o los presuntos infractores ante organismos competentes. Esta primera pregunta me parece que es una respuesta correcta. Sin embargo, le agregaría que los delitos que investiga la Fiscalía tienen que ser delitos que atenten contra la vida, la seguridad o los bienes de otro, y también que pues en la Fiscalía se exceptúan los delitos que son cometidos por miembros de la fuerza pública. ¿A qué rama del poder público pertenece el DANE y de qué se encarga? Bueno, en lo que respecta al DANE, lo que tengo conocimiento es que el DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y se encarga principalmente de diseñar, planificar, ejecutar, dirigir todo lo que está relacionado con datos estadísticos para de allí pues extraer información demográfica que permita tener conocimiento sobre la población, sobre la parte territorial, sobre diferentes aspectos que están inmersos como en su totalidad en Colombia, y pues es principalmente eso. No tengo como tal el conocimiento sobre a qué rama pertenece como tal, pero pues estas son las funciones que sé.
Bueno, pues aquí Fernanda desconoce a qué rama pertenece el DANE. El DANE pertenece a la rama ejecutiva y pues en efecto el DANE se encarga de gestionar y producir información estadística, en su mayoría demográfica. ¿Sabes qué son las juntas administradoras locales y cuáles son sus funciones? En lo relacionado a las juntas administradoras locales, lo que yo puedo hacer es como asociarlo a las juntas de acción comunal. Puede que no esté en lo correcto, pero lo asocio por la funcionalidad de manera local, ya que las juntas de acción comunal se encargan como de promover estos proyectos o la participación comunitaria para el mejoramiento del desarrollo de la zona donde están como de manera local, ¿no? Entonces también están relacionados con el control de asuntos públicos, de mejorar la articulación de las necesidades de las diferentes zonas de un municipio con, por ejemplo, el Consejo Municipal para que se den como mayor respuesta ante las dificultades o ante lo que realmente los ciudadanos necesitan. Ok, en esta respuesta, pues ella hace una comparación entre las JAL y la JAC. Sin embargo, las juntas administrativas locales son entidades de control político y fiscal vinculadas al Estado. En cambio, las JAC son organizaciones comunitarias independientes. Y pues, en efecto, podría decirse que las funciones que ella nombra son correctas, pues porque van en pro de las necesidades de la comuna. Sin embargo, las funciones de las JAL son participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas, como así también vigilarlas y controlar la prestación de los servicios para esos mismos programas y formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión. ¿En qué casos o situaciones tú crees que podrías asistir a la fiscalía? En los casos que podría acudir a la fiscalía son aquellos casos en los que se presenta una vulneración a los derechos fundamentales. Por ejemplo, un caso en el que se vulnere o que se atente contra la vida. El delito es llamado homicidio. Este mismo delito tiene diferentes grados. Está el homicidio culposo, el homicidio doloso, la tentativa de homicidio, etcétera, en fin. También está aquellas acciones que generen una afectación en los bienes, que vendría siendo el hurto, o una injuria, o una calumnia. Otro delito que también acude pues la fiscalía sería aquellos contra la seguridad. Pues en general también los delitos que están relacionados con corrupción pública o privada. En cuanto a la respuesta a la pregunta 4, me parece que ella da una respuesta muy completa. Le agregaría un par de cositas como que también se podría acudir en caso de delitos contra la libertad, como la libertad personal, la libertad sexual y la libertad de expresión, y también se puede acudir en casos de violencia doméstica, acoso laboral o cualquier otro tipo de abuso o vulneración de derechos. ¿Sabes cuáles son las funciones que tiene el ICBF? Sí, tengo conocimiento sobre las funciones del ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque es un organismo que se encarga principalmente de proteger y garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, que se encarga como de fortalecimiento de manera integral de las políticas y también de una atención para el mejoramiento y para el bienestar y garantizar también una infancia, una adolescencia digna. Para la respuesta 5, en efecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad encargada de la prevención y la protección integral de tanto la primera infancia, infancia y adolescencia. También se encarga del fortalecimiento de jóvenes y familias en Colombia, y pues el bienestar brinda mayor atención a aquellos casos en condición de amenaza, inobservancia o que pues sean niños o adolescentes que tengan vulneración de derechos. ¿Sabes qué funciones debe cumplir la Defensoría del Pueblo? Lo que tengo entendido es que la Defensoría del Pueblo se encarga principalmente de la protección de los derechos humanos y también se encarga de intervenir ante las vulneraciones o acciones de los derechos colectivos, individuales, que haya atentado ya sea
una entidad o un servidor público. En cuanto a la respuesta 6, en efecto la Defensoría del Pueblo es la encargada de impulsar la efectividad de los derechos humanos de tanto las personas que habitan en el territorio nacional como de los colombianos en el exterior. Todo esto mediante la promoción y la divulgación de los derechos, la protección y la defensa de los derechos y prevenir sus violaciones. También lo hace a través de fomentar la observancia del derecho internacional humanitario. Y pues sobre todo su función como principal es atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos, a la vez que provee el acceso a la administración de justicia en el caso de necesitarlo y en los casos señalados en la ley. ¿En qué contexto o situaciones tú crees que podrías asistir a un juez de familia? Bueno, con un poco de conocimiento de causa, lo que podría decirte es que en los casos en los que acude un juez de familia son aquellos que están relacionados con procesos de divorcio, pues también de matrimonio civil, de cuota alimentaria, de custodias, también de custodias y de patria potestad. En cuanto a esta respuesta, pues ella misma nos afirma que conoce el tema por experiencia propia, así que me parece que es una respuesta muy completa. Le agregaría solamente que también se puede acudir en casos de adopciones, de violencia intrafamiliar, de liquidación de sociedad conyugal y también de sociedad patrimonial, y pues en caso de declaración de bienes familiares. ¿Sabes cómo se divide el Congreso y sabes qué funciones tiene? Vale, primero hay que mencionar que el Congreso es bicameral. ¿Esto qué quiere decir? Que su conformación está dispuesta por el Senado de la República de Colombia y la Cámara de Representantes. Ahora bien, con esto pues yo lo que te puedo mencionar es que las funciones están principalmente enfocadas en la legislación. Entonces es la legislación de leyes, normas, decretos. Desde allí también se radican proyectos de ley que son debatidos para luego convertirse en leyes, claro está. En cuanto a la respuesta de esta pregunta, pues sí, el Congreso está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Congreso tiene múltiples funciones, como ya lo han mencionado mis dos compañeras anteriormente, que van más allá de lo legislativo, como pueden ser una función constituyente, una función de control político, función judicial, función de protocolo, administrativa y electoral. ¿Qué requisitos crees que se necesitan para ser alcalde? Ok, respondiendo a tu pregunta, los requisitos que tengo conocimiento que se requieren. Primero, ser mayor de edad, es decir, tener al menos 18 años. También ser ciudadano colombiano en ejercicio, como se suele decir coloquialmente, en pleno ejercicio de sus derechos políticos. También creería que estar inscrito a un partido político, aunque no necesariamente, pero sí tener un registro de su candidatura. Y hablando ya de registro de la candidatura, pues el lugar en el que va a ser el municipio, imagino que se tiene que tener un periodo de tiempo determinado en el que haya residido en este municipio. Pues así como respondió Fernanda, sí, para ser elegido alcalde se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio al que se presenta la candidatura. Esto tiene que ser durante un año anterior a la fecha de inscripción o durante un periodo mínimo de 3 años consecutivos en cualquier época. ¿Conoces cuál es la función principal de los ministerios? Lo que te podría mencionar es lo que está relacionado como con las políticas públicas, la elaboración y ejecución de estas. Cada ministerio, pues de acuerdo también como al aspecto, a la dimensión social en la que se aborda, ya sea el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, etcétera. En los diferentes ministerios pues diseñan programas, establece políticas para mejorar la calidad de vida de los sujetos en el territorio colombiano. Pues esta respuesta también me parece que está completa. En Colombia los ministerios juegan un papel muy crucial a la hora de diseñar, implementar y pues coordinar políticas públicas en áreas específicas. Como Fernanda lo dijo, cada ministerio está centrado en un sector particular que gestiona y ejecuta las políticas
dirigidas pues a ese tema en específico. Esto pues abordando funciones como la formulación de las políticas, la ejecución de programas y proyectos a través de la coordinación interinstitucional. También los ministerios gestionan los recursos y tienen representación gubernamental para ese tema en específico. Pues aquí es importante mencionar que la estructura y las competencias de los ministerios pueden variar con el tiempo, esto según pues las decisiones gubernamentales, y también que pues su contribución es muy importante para la gobernabilidad y el desarrollo del país, pues influye en diversos aspectos de la sociedad. Digamos que en tu barrio hay una casa que tú y tus vecinos saben que funcionan como punto de venta de estupefacientes. A raíz de esto ha aumentado la delincuencia en la zona y pues entre todos sospechan que ha empezado a existir el microtráfico. Tú, cansada de la situación, decides denunciar. Entonces, ¿a qué instituciones del Estado o autoridades consideras que puedes acudir? Podría acudir a varias instituciones del Estado. Primero, llamaría a la Policía Nacional en la línea 123 o al cuadrante si llego a tener el número del cuadrante. Y pues en esta llamada describiría la situación, mencionaría que se está presentando para que se hagan presencia en el lugar y puedan como primero pues hacer un control y una revisión de lo que se está presentando de la situación del microtráfico. También lo que podría hacer con esta misma institución de la Policía Nacional sería acudir a la estación más cercana en mi barrio y presentar una denuncia formal sobre la situación problemática para proporcionar también detalles posibles que ayuden a esta investigación. Otra institución sería la Fiscalía General de la Nación. Ante esta sí lo que haría sería más que todo como una denuncia anónima para que la Fiscalía empiece a investigar, a hacer un desarrollo más en profundidad sobre este delito, recordando que pues la venta o exportación ilícita de sustancias estupefacientes o el microtráfico pues es un delito en Colombia. Entonces, principalmente pues esas serían como mis acciones para dar alguna solución a esta problemática que está afectando todo el sector. Bueno, pues esta respuesta yo la calificaría con 4 porque me parece que es una respuesta lo suficientemente completa. Yo diría que antes de asistir a la Fiscalía podría asistir a la Defensoría del Pueblo para recibir asesoramiento sobre cómo proceder con la situación y también para asegurarse que pues sus derechos van a estar siendo respetados. También podría acudir a la alcaldía municipal, ya que pues el alcalde también puede tomar medidas para abordar el problema de la seguridad y colaborar con otras instituciones con las que se puede pues tener un trabajo interdisciplinar.